Libro Dios no perdona. Por Juan Ramón Castro. Capítulo 8. Compulsión benevolente. He aquí un concepto interesante: compulsión benevolente o altrocompulsión. Usaré estos términos para referirme a la respuesta inevitable, necesaria e ineludible que observamos en Jesús ante las necesidades de la gente. Jesús parece ser incapaz de no hacer el bien a alguien que lo necesita. Así, vemos como en cada ocasión que se nos narra sobre un Jesús puesto ante una o más personas con una necesidad de salud, alimento, enseñanza e incluso vida, Él responde siempre del mismo modo, solucionando dicha situación en el acto. Nunca le vemos evitar hacer este tipo de bien a los demás, por lo cual podemos llegar a inferir que para Jesús es imposible no hacer el bien. Veamos algunos casos. En Juan 9, 1-12, Jesús se muestra sanando a un hombre que era ciego de nacimiento. En este milagro, a diferencia de otras sanidades de ciegos, Jesús hace una obra, hace lodo y lo pone en los ojos del ciego de nacimiento, además lo manda a lavarse la cara a una gran distancia antes de ser abiertos sus ojos. Lo relevante es que Jesús hizo aquí más de un bien. En primer lugar, no pudiendo dejar ciego a uno que se le presenta delante, aporta una solución física, pero también aprovecha la ocasión para enseñar a la gente sobre el abrir los ojos espirituales, ya que no era necesario para Jesús hacer lodo. Lo podemos ver en otros milagros similares cuando regresa la vista a ciegos solo por su palabra. Pero, en esta ocasión lo hizo aparentemente para mostrar que al contrario de lo que enseñaban los religiosos de la época, no había ningún problema con hacer trabajo en el día de reposo con el fin de hacer un bien al prójimo, ya que a pesar de que estaba prohibido hacer barro y también estaba prohibido caminar cierta distancia en día de reposo, Jesús viola esta tradición, haciendo el barro y mandando al ciego a caminar distancias que no se consideraban lícitas, esto con el fin de recibir el gran bien de poder ver. Este hombre que era ciego, y sus padres, fueron interrogados, porque los fariseos y los sacerdotes querían atrapar a aquel que había hecho tal obra en sábado, para juzgarle y condenarle. Pero fijémonos en este detalle: aquel hombre ciego no conocía a Jesús. Se suele decir que es necesario que una persona tenga fe para poder recibir un milagro de Dios, pero Jesús sanaba a personas como a este hombre ciego, que ni siquiera sabían quién era Él, que no habían dado ningún paso de fe, lo que me lleva a entender que la primera razón por la que es sanado es porque estaba enfermo, y Jesús obedecía a un imperativo: hacer el bien al prójimo. Simplemente para su ser, para quien Él es imposible no hacerle el bien a este hombre, porque está enfermo y debe ser sanado. La enseñanza que Jesús les da está dividida en dos partes. La primera es que el hombre no está ciego por culpa de nadie, ya que la pregunta que hacen sus discípulos a Jesús es sobre quién pecó para que este hombre estuviese ciego. Leemos en Juan 9 versos 1-3, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fin de la cita. Jesús está diciendo que esto no es un castigo de Dios ni mucho menos, nadie tiene la culpa de esto, mas sin embargo mi intervención en este asunto, la intervención de Dios en esta cuestión va a ser para bien, benigna, la intervención para sanar, no para quitar la salud, sino para darla. La segunda acepción es que el bien está por sobre cualquier precepto, rito o ley religiosa. Que como dice una de nuestras canciones llamada Bien y Verdad, hacer el bien es la verdad, más allá de reglas y tradición. Porque como dijo el hombre que antes era ciego a los religiosos que les acusaban. Leemos en Juan 9 versos 30-31, respondió el hombre, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Fin de la cita.
La verdad no está contenida por tanto en los preceptos religiosos de aquellos líderes, sino que está en hacer el bien a los demás, lo cual es la verdaderamente perfecta voluntad de Dios. No entender aún esto, es estar ciegos espiritualmente, como enseña Jesús. Leemos en Juan 9 versos 40 al 41, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Fin de la cita. Del mismo modo en Lucas 8 versos 43 al 48, nos narra sobre la sanidad de una mujer con flujo de sangre. Esta mujer que había estado enferma por años, fue de manera oculta y tocó a Jesús con la esperanza de ser sanada, y efectivamente, ella recibió inmediatamente la sanidad de su antigua enfermedad. Pero Jesús llamó su atención, para hacer otro bien, proporcionar a los presentes una buena enseñanza. Lucas 8 versos 46 al 48, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fin de la cita. Esta mujer estaba algo asustada, y he aquí un paralelismo que tal vez pueda explicar el porqué de su temor. En 2 Samuel 6 versos 1 al 17, se nos narra la historia de la muerte de Uzá, el cual tocó el arca del pacto mientras era transportada para evitar que cayera, producto de que los animales tropezaron, y sí, la historia narra que, por haber tocado el arca para evitar su caída, este fue fulminado en ese mismo instante. Es de entender que esta mujer tuviese temor de haber tocado a un hombre santo sin su consentimiento, con la esperanza de recibir un milagro. Pero he aquí que el Dios que representa este Jesús, no se parece al Dios que se nos narra mató a Uzá. Este Dios, el de Jesús, da vida y sanidad a las naciones, y nunca da ni muerte ni enfermedad. Así que, esta mujer recibió el milagro y la palabra de esperanza que necesitaba. Todo un acto de amor hecho por un buen Dios de amor. Veamos un caso de resurrección. Es evidente que ninguna persona muerta pidió a Jesús que le resucitara, al menos no físicamente, porque físicamente estaban muertos. Sin embargo, Jesús resucitó a muchos, y un caso llamativo es el que encontramos en Lucas 7 versos 11 al 17. Es especialmente llamativo porque en este caso, nadie pidió a Jesús que resucitara a un joven, durante cuya marcha fúnebre su madre lloraba desconsoladamente. Nadie dijo, tú puedes resucitarlo. Él simplemente viendo a la madre con gran angustia decidió hacerle un bien, resucitar al único hijo varón de una mujer viuda que había perdido el poco amparo que le quedaba, porque un varón en la familia de aquella sociedad antigua era imperativamente necesario. Leemos en Lucas 7 versos 13 al 15. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Fin de la cita. No conocemos ningún caso en el cual Jesús se acercara a una persona muerta o enferma y no procediera a sanar o a resucitarle indefectiblemente. Tampoco se conoce de casos en los cuales alguien pide a Jesús por la sanidad de alguien que está en un lugar aún lejano, o su vuelta a la vida y que Jesús no hubiese hecho el milagro, aún a la distancia. Un caso para ejemplificar estos hechos es el encontrado en Lucas 7 versos 1 al 10, donde un centurión romano pide a Jesús, por medio de los ancianos que por favor sane a su siervo. Esto fue suficiente para que aquel siervo fuera sanado. Jesús siquiera fue a verlo, pero igual que de costumbre, acompañó este bien hecho a este siervo y a su señor, con una lección, una enseñanza de bien. No tienes que ser de una religión, o de un pueblo para que Dios te sea favorable.
Simplemente, el Dios de Jesús hace el bien a todos por igual y nunca les hace algún mal. Lo mismo aplica a personas con problemas de salud mental como el joven de la historia de Lucas 9 versos 37 al 43 y su padre. Tampoco se excluye a los endemoniados, como el hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, Lucas 4 versos 31 al 37, a cuyo demonio Jesús ordenó salir de él, así como a muchos otros. Pero esto va más allá, cuando Jesús se encuentra ante un pueblo hambriento, estando en un lugar donde no tienen la posibilidad de ser satisfechos por las vías convencionales, Jesús multiplica los panes y los peces, haciéndoles un gran bien, alimentando a los que tienen la necesidad de ser saciados, mientras les enseña con grandes palabras de verdad. Citas relacionadas, Juan 6 versos 1 al 14, Marcos 8 versos 1 al 10. Es evidente que alimentar a personas que no tienen otro modo de conseguir comida suficiente es una obra de bien de un Dios bueno. Del mismo modo, cuando Jesús estuvo en unas bodas y se acabó el vino, María le pidió que hiciera algo al respecto, a pesar de que esta no era la misión de Jesús, él accedió a hacer aquel bien, y no se negó a multiplicar el vino, haciendo un gran favor tanto a los anfitriones como a los invitados de aquella celebración. Referido a Juan 2 versos 1 al 12. Y es que Jesús es así, y así es aquel Dios del que Él nos habla todo el tiempo, es ese Dios que siempre es bueno con todos por igual, sin acepción de personas. No se trata expresamente de una compulsión, sino que es producto de una voluntad. Dios tiene una voluntad de bien para con nosotros, misma que nace del amor que sostiene por cada uno. Simplemente Dios desea hacernos el bien y lo hace. Un Dios que es mucho más que suficientemente bueno como para nunca llegar a irritarse con sus criaturas, nunca ofenderse con sus hijos, que no se molesta, que no busca retaliación jamás. Un Dios que nos ve como a inocentes que no saben lo que hacen, un Dios más que infinitamente bueno como para nunca condenarnos, un Dios completamente inclinado a amarnos infinitamente con toda su mente, toda su esencia y todo su corazón. Un Dios que no perdona, porque no tiene la necesidad de hacerlo, pues, nunca estuvo ofendido. El Dios de Jesús nos siga bendiciendo en gran manera.